Para responder estas preguntas tomamos un texto que apareció en babel.banredcultural.org. Esta es la página cultural del Banco de la República. Sin embargo, aquí no nos van a hablar de cultura. Aquí dice que se puede intuir que el proceso de reintegración como modelo para el tránsito a una vida civil es funcional. Ojo, tránsito hacia una vida civil. Y es funcional solo si existe un ingrediente, que es la educación. Y ahí nace una relación directa entre reintegración y educación. Recuerden que reintegración ya lo tenemos aquí, tránsito a la vida civil. Lo anterior también se refleja en la reacción inmediata. Cuando los medios de comunicación han ingresado a las zonas veredales transitorias de normalización y han realizado algunas entrevistas. ¿Por qué? Porque es recurrente la expresión dentro de, aquí está la clave, los excombatientes de la base de la pirámide jerárquica, quienes dicen, me toca estudiar para darle un futuro a mis hijos. Si uno tiene hijos ya que ha dejado la guerra, hay que mirar cómo ellos podrían estudiar. Chévere, me toca estudiar. Vamos a ponerlos brevemente en contexto, aunque todavía no sabemos qué nos van a preguntar. Nos están hablando de personas que iniciaron un proceso de reintegración y quien hace este planteamiento dice que la educación es fundamental. Tiene que existir esta relación entre reintegración y educación. También nos dicen que estas personas viven allá en unas zonas veredales transitorias de normalización porque los medios de comunicación han ingresado hasta allá para hablar con excombatientes. Y estos excombatientes reconocen que deben estudiar y en sus palabras dicen, me toca estudiar para darle un futuro a mis hijos. Ahora sí, vamos a ver qué nos preguntan. Para responder esta pregunta vamos a buscar a través del texto dónde habitan las personas en proceso de reintegración. Si recordamos el texto, lo único que nos dicen es que los medios de comunicación han ingresado allá a las zonas veredales transitorias de normalización. ¿Qué es eso? ¿Dónde habitan ellos? Zonas veredales transitorias de normalización. No nos dicen más. Que son unos excombatientes que están en proceso de reintegración, que dejaron las armas, pero no nos dicen ni de qué proceso es. ¿Cómo se puede resolver esto? Por el nombre de las zonas, estos lugares. Vamos a inferir, es decir, que partimos de una premisa y posiblemente de algún conocimiento previo necesario dentro de la actualidad nacional. Cuando hablamos de actualidad no estamos hablando de lo que pasó hace una semana, un mes, un año. La actualidad se mide por la duración de un proceso. Por ejemplo, Colombia actualmente es una república y es así hace 200 años o más. Actualmente llevamos 3 años y medio de un periodo presidencial. Ese es nuestro presidente actual. Ya lleva más de 3 años. Ven, la actualidad es muy relativa. El actual campeón del fútbol colombiano lleva, no sé, 3 meses siendo campeón. Todo es relativo en cuanto a la actualidad. Así que vamos a tratar de pensar por un momento a qué se refieren las zonas veredales transitorias de normalización en la actualidad. Y es que precisamente por ahí va el descarte de las opciones. Empecemos descartando de la más antigua a la más reciente. ¿Cómo descartamos la opción B? ¿Por qué no es la B? Porque las repúblicas independientes de Marquetalia y Guayavero efectivamente existieron, pero surgieron cuando inició el conflicto interno colombiano y eso
habla de finales de los años 1950 e inicio de los años 60. Allá, cuando termina ese periodo que se conoce como la violencia y estas guerrillas liberales o autodefensas campesinas, como se llamaban, no se acogieron a los procesos y siguieron alzados en armas, por los motivos que sean, pero que se quedaron armados conformando grupos guerrilleros ya con una estructura más organizada. Ellos crearon esas repúblicas independientes que fueron rápidamente dominadas de nuevo por el Estado colombiano. Pero, como ven, esto corresponde al 60 y el 70. Y esta es una noticia de actualidad. Vamos a descartar también la opción A. ¿Por qué? Si existió una zona que se llamaba la zona de distensión en el Caguán, pero esto existió cuando el señor Andrés Pastrana Arango fue presidente de la República e inició un proceso que se conoce como los diálogos con las FARC, que no llegaron a ningún resultado. Por lo tanto, no hubo desmovilizados ubicados en unas zonas veredales transitorias de normalización. Eso se llamaba la zona de distensión del Caguán. Las repúblicas independientes tampoco estaban habitadas por desmovilizados en proceso de reintegración. Y ahora vamos a tener que descartar la opción D. ¿Por qué? Esta sí hace referencia a la presencia de personas desmovilizadas. Sí, en los patios especiales de justicia y paz que se crearon en las cárceles del país es donde permanecen o permanecieron las personas que debían cumplir unas condenas después de desmovilizarse. Pero esto no se llamaba zona veredal. De hecho, el simple nombre veredal descartaría las cárceles del país. Mire, los patios de justicia y paz albergaron a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia dentro del proceso de reintegración de este grupo que se dio bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Después del año 2004 se empiezan a desmovilizar todas estas estructuras paramilitares en el país, estructuras de autodefensas en el país, quienes se reintegran a la vida civil, pero algunas personas debieron pasar por esos patios de justicia y paz. Como no se llamaba zona veredal, la podemos descartar. La respuesta correcta entonces es la opción C. Resulta que una zona veredal es una zona rural y se llama transitoria de normalización porque obviamente los grupos armados, bueno, los exintegrantes de las FARC, al dejar sus armas, van a permanecer allá en las veredas, en unas zonas adaptadas para que ellos hagan su transición a la vida civil, o como dicen aquí, su normalización. Ese es el proceso de reintegración al que se refieren acá. Y allá, dentro de esas zonas, ellos son conscientes de que deben estudiar ahora que han dejado la guerra. Hay muchos colombianos en estos momentos reintegrándose a la vida civil en esas zonas veredales transitorias de normalización. Si marcaste la opción C, marcaste la respuesta correcta.